Al final nos dan eso y firman un tratado de paz en el cual nos dicen que tenemos la más completa libertad de comercio en Arica y que se nos va a dar ahí un muelle propio para que acuden los barcos de más alto vuelo. Vayan ustedes a ver el muelle propio, ni rompeolas es, ¿no es cierto? El tratado no se cumplió, no se cumplió nunca, nunca, en ningún caso. Bien, dejemos eso. La cuestión es, el Perú pierde con la guerra de la Confederación la gran oportunidad de restablecer por lo menos la unidad del Alto y el Bajo Perú, que a la larga hubiera arrastrado a Ecuador y ciertamente hubiera puesto a Chile en una situación de dependencia. Segundo, viene la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico, pues, es un desastre espantoso, ¿no? Donde se muestra lo peor de la política peruana de nuestro periodo republicano, a saber, la corrupción. Ustedes saben, eh, Chile invade el Perú, lo más o menos lo controla, pero sobre todo lo explota y lo saquea. Y está aquí 3 años instalado, ¿no es cierto? Haciendo eso, saqueando el país y exprimiéndolo como un limón. Como decían ellos, los exprimiremos hasta que las pepas suenen. Bien, exprimen el país, se llevan todo lo que podían llevarse, se llevan máquinas industriales, se llevan el reloj de Pedro Ruiz Gallo, se roban la Biblioteca Nacional, se roban los bancos de mármol de las calles, se roban los leones y nos dejan las leonas de mármol, las leonas que están ahora en el Palacio de Justicia, los leones se los llevaron a Santiago, en fin, saquean el país, pero este país, aún saqueado, seguía resistiendo donde era verdaderamente, eh, auténticamente peruano, en la sierra. Ahí seguía resistiendo Cáceres, ¿no es cierto? Mientras siguió resistiendo Cáceres, Chile no podía controlar el Perú. Acuérdense que intentó 3 veces, solamente al tercer intento consiguió desalojar a Cáceres. Pero en fin, ¿cómo, cómo y por qué se da esta debilidad del Perú? Repito, por la corrupción. Esta administración hace que a Chile comience a llegar una gran cantidad de dinero. Y lo que era la gran fuerza del Estado chileno, a saber, que su administración era muy dura, pero a la vez honesta, los altos políticos chilenos se preciaban de salir pobres del servicio del Estado, algunos de ellos habiendo ingresado ricos, comenzando por Portales, siguiendo por los 2 presidentes que participan en la Guerra del Pacífico, Pinto y Santa María. Los dos, al salir del gobierno, no tenían ni casa donde vivir. Tuvieron que proporcionarles casas para que pudieran vivir. Santa María, que es el hombre que acaba la guerra, que la gana y que recibe todo el producto del saqueo del Perú, muere pobre. Esa característica que tiene un hombre de Estado, que es estoy aquí por el honor de servir al país, no la tenía la clase política en el Perú. Ya sabemos cómo fue, ¿no es cierto? Bien, pero, como digo, la administración chilena en el Perú comenzó a provocar un efecto indeseado, a saber, había mandos medios chilenos y uno que otro alto mando que comenzaron a enriquecerse ilegalmente en el Perú. Entonces, en el Parlamento chileno hubo un congresista que dijo algo que se me quedó grabado cuando lo leí, a saber, Chile ha levantado su brazo contra el pueblo leproso de América. Se refería a la corrupción peruana. Y al arrebatarle su oro, nos estamos contagiando de su lepra. Es muy duro, pero era cierto. Esa fue la gran debilidad del Perú. Recuerden ustedes que el presidente de la República peruana, el general Prado, que además era general chileno y que recibía sueldo de Chile, que recibió toda su vida, este general Prado
se escapa del Perú, sobre pretexto de ir a comprar armas que sabía que no le iban a entregar, con los fondos del Estado. Y luego cuando regresa, con esos mismos fondos, convierte a su familia en la más rica del país, y fue la más rica y más poderosa hasta hace no mucho, hasta el gobierno militar. ¿No es cierto? Entonces, esa situación de debilidad interna por debilidad de la clase política es lo que nos ha impedido constituir un Estado en forma capaz de generar soberanía. El Perú ha sido siempre, en el periodo republicano, un país de soberanía deficiente, salvo en cortos periodos. El más notable de los cuales fue el gobierno militar que comenzó en 1968. Al gobierno del 68 se le suelen atribuir todo tipo de pecados y de crímenes que no son suyos. Hasta un historiador medianamente serio como Quirós tiene que escribe la historia de la corrupción en el Perú, tiene el exabrupto de decir que fue el gobierno más corrupto de la historia, cuando la corrupción en el gobierno militar, la que hubo, siempre suele haberlas aquí en el Perú por desgracia, sin embargo fue mínima y ciertamente no afectó a algunos de los gobernantes más altos. Ni Velasco se enriqueció y se hizo millonario y compró casas en París y en Colombia y se hizo socio de grandes empresas, ni tampoco Morales Bermúdez. Morales Bermúdez murió en la misma casa en la que vivía y que había heredado de su madre. Y Velasco murió en una casa muy sencilla aquí en Chacracay. Bien, digo, en ese gobierno hubo un esfuerzo importante por generar soberanía peruana. ¿Y qué es lo primero que se hizo? Lo primero que se hizo fue restablecer lo que nunca deberíamos haber perdido, a saber, la superioridad militar en el Pacífico Sur. Para el año 75, el Perú era mucho más fuerte militarmente que Chile. Y por cierto que Ecuador y que Colombia. Teníamos la segunda fuerza aérea después de la de Brasil y probablemente mejor. La primera fuerza de submarinos. La segunda fuerza y probablemente la más eficiente de marina. La mejor aviación. Los mejores blindados. Se restableció, por tanto, la capacidad del Perú de hacer una política propia, sin temor a presiones exteriores. Bien, y aquí hay otro punto que es interesante, a saber, ¿cuál es otro gran fracaso del Perú en este periodo? El no haber logrado la recuperación, por lo menos parcial de lo perdido, que nos devolviese la autoestima nacional. Para nosotros la guerra con Chile tuvo un efecto terrible, demoledor sobre la autoestima del peruano. Después de la guerra con Chile, el peruano se sintió derrotado. Era un pueblo de perdedores. Bien. Y, sin embargo, con una potencialidad enorme que estaba ahí durmiendo latente. En el año 75, 1975, Chile estaba en la misma situación que estaba el Perú antes de 1879, a saber, en la quiebra económica. El Perú antes de la guerra del Pacífico, a pesar de las enormes riquezas del guano totalmente desperdiciadas y saqueadas y que están en el origen de la fortuna de algunas grandes familias actuales, a pesar de todas esas grandes riquezas que habían salido del guano, estaba en la ruina total y ya no tenía ni crédito en el extranjero. Igual Chile, al final del gobierno de Allende,
y durante los 2 primeros años del gobierno de Pinochet. La caja fiscal chilena, ¿cuánto tenía de reservas en dólares en 1975? Tenía una reserva negativa de menos 180 millones. Es decir, no tenía $1 para comprar municiones. Como le dice Pinochet a Kissinger en unas conversaciones que han sido publicadas, donde le pide ayuda para combatir al Perú, e incluso le propone atacar con armas y financiación americana por sorpresa al Perú, cosa que Kissinger rechaza. Chile tenía municiones para 3 días de guerra. Y aparte de eso, acababa de subir al poder por el golpe militar muy recientemente. Se habían producido unas masacres terribles, porque los chilenos suelen tener una mano muy dura cuando la ponen encima, con su propia población, y había un gran sector de la población que estaba muy resentido con las Fuerzas Armadas. Vale decir, si esas Fuerzas Armadas hubieran sido derrotadas, el gobierno militar caía y toda la estructura tan militarizada, tan prusiana del sistema estatal chileno se hubiera derrumbado. No digo que hubiéramos recuperado Tarapacá, ya los cambios poblacionales son demasiado grandes, pero ciertamente hubiéramos recuperado Arica. Si se hubiera recuperado Arica en el 75, si estuviera flameando ahora la bandera peruana en Arica y estuviera el Huáscar en donde debe estar, que es en la dársena del Callao, el Perú hubiera sido otro. No habría habido Sendero Luminoso, no habría habido Alan García, no habría habido nada de eso. Tendríamos otro país, un país distinto, un país de vencedores, pero no lo tuvimos. Y no lo tuvimos otra vez por debilidad interna, porque en el interior del gobierno no hubo la unidad necesaria para llevar adelante esa guerra. Es más, aquí yo siempre escucho decir las teorías más idiotas. A saber, ¿cómo íbamos a hacerle una guerra a Chile? Estados Unidos no iba jamás a consentir que sus armas fueran derrotadas por las armas rusas. Estados Unidos tenía prohibido venderle por el Congreso, venderle armas a Chile. Desde el punto de vista de la política americana de todos los días, de los periódicos y el New York Times y el Washington Post y de, digamos, la clase política menuda, si bien el gobierno de Pinochet, el golpe de Pinochet había sido apoyado por la CIA, porque querían librarse de Allende, y saludado por la CIA, por nadie más, desde el punto de vista del norteamericano, habían cometido el pecado mortal de dar un golpe de Estado, no era un gobierno democrático, era una dictadura de derecha, con sospecha de tener tendencias fascistas y filonazis. No tenía ninguna simpatía. No era posible movilizar a Estados Unidos para que apoyara a un gobierno de ese tipo. Tampoco había simpatía por el gobierno de Velasco, pero les daba lo mismo. Entre los dos, que se matasen y quien ganase, allá ellos. Probablemente después hubieran tratado de conseguir algunos beneficios. Pero en ese momento, no, como le dijo Kissinger claramente a Pinochet, no podemos apoyarlos directamente. Es decir, Chile no iba a recibir el supuesto apoyo americano. Y iba a ser derrotado. No lo fue. No recuperamos Arica. Y vino todo lo que vino. Esa fue un momento de punto de inflexión histórico. Una de las tantas oportunidades perdidas en la historia peruana, ¿no es cierto? Que no hemos podido aprovechar.